Por lo pronto, aquí está el mismísimo doctor Héctor Javier Sánchez, el flamante conductor de Mirada Crítica. Ya se encuentra con nosotros. ¿Qué pasó, Héctor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí solo triste y acongojado, ¿no? Ya es cuando comer tortas y tacos y uno aquí solito. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo sí, están? sí, la verdad que, bueno, el caso de Violeta yo sí creo que ahí tengo un problema, un asunto familiar, pero de Jesús, eso de los temas laborales, sí, estoy seguro que sí, pero pues nunca está de más, seguramente, como tiene muy cerca esos sabrosos tacos, Sí, sí, ahí se clava, y se ahí se clava. clava. Pues mi querido Héctor, si te parece, vamos entrando en materia con Sí, los temas que nos ocupan y me gustaría iniciar con esto que también ayer abordó ampliamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con la solicitud que está haciendo otra vez el Instituto Nacional Electoral, que se aferra a tener un presupuesto, pues así, escandaloso y que hablando con datos duros, pues el Instituto Electoral más caro del mundo, el Instituto Nacional Electoral, 24,000 millones de pesos. ¿Qué decir al respecto, Héctor Javier? no, la verdad es que es un cinismo terrible, ¿no? La verdad es que es una estructura que no tendría que ser de ese tamaño, pero para nada. Y además, habría que ver las utilidades que tiene para el país como tal, ¿no? Para la democracia como tal, ¿no? Porque sabemos que es totalmente selectiva, es prácticamente una coladera que deja pasar lo que quieren y por supuesto se ponen muy quisquillosos a la hora de tomar algunos temas, ¿no? Pero además, lo insultante es también la estructura que tienen ellos, ¿no? Bueno, estábamos leyendo hoy justamente en la mañana la editorial de la jornada, ojalá la puedan leer, y las cifras que da, bueno, que de alguna forma ya las habíamos comentado aquí. Bueno, el Lorenzo Córdoba, 25 colaboradores a sus servicios, un jefe de oficina que cobra 220,000 pesos mensuales, un secretario personal que cobra 189,000 pesos, un secretario privado que cobra mensualmente 89,000, 11 asesores que reciben entre 100,000 y 149,000 pesos al mes. Digo, esos son datos que ya por sí mismos tendrían que hablar de una reestructuración a fondo del INE. Pero obviamente, pues la gente que está a favor de esta estructura, que se ha visto favorecida en algunas cosas, pues que las ha dejado pasar el INE, pues por supuesto lo defiende, ¿no? Así como el presidente López Obrador dice que amor con amor se paga, pues el otro lado también debe decir favor con favor se paga, ¿no? Además de las cacerías, ¿no? Que trae ahí sobre varios. Sí, terrible, ¿no? Insisto, no es un instrumento. Para aquellos que dicen que sería una tragedia que el INE desapareciera, que es el organismo garante de las elecciones, yo sí discrepo aquí en esta medida, porque si finalmente López Obrador llegó a la presidencia con más de, pues, los votos que hayan sido, los millones de votos que hayan sido 30, 36, o los que le hubieran quitado, que aparentemente por ahí también hubo cosas, fue justamente la presión social, ¿no? Entonces, aquí habrá que preguntarnos ¿estamos construyendo una democracia gracias al INE, sin el INE o a pesar del INE? ¿No? Uno de los temas sobre este financiamiento que hay que analizar, evidentemente, Javier, Ernesto, pues es ese gasto excesivo en asesores y en todo lo que implica la oficina del consejero presidente y los otros consejeros, incluidos los que nombró el presidente López Obrador. Ojo, porque ellos también no han dicho ahora sí que nada, muy poquito, respecto a estos señalamientos del dispendio que hay en algunas áreas del INE. Pero también es cierto que el Instituto Nacional Electoral pues, se ha convertido en el órgano identificador de México. La credencial de elector es más que un instrumento para votar. Se ha convertido en casi la única forma de identificarte en México, lo cual también tiene su carga en términos de recursos. Y un elemento adicional también a considerar es que, pues, de dónde viene el INE, el Instituto Electoral. Venimos de un sistema donde el gobierno era juez y parte, y la necesidad de quitarlo, pues derivó en un organismo ciudadano que funcionó al principio y ya después se convirtió en otra cosa, pero venimos de un sistema político que tiene la tentación de hacer fraude a la primera, lo cual requiere también pues, una estructura importante, creo yo. Y la última también, una buena parte de este dinero entiendo que es para partidos políticos, o sea, le dice canaliza. Yo creo que habría que revisarlo también en esos aspectos, Héctor Javier. ¿Tú cómo ves? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Mira, pues la verdad es que mucha gente en nuestro país no suele viajar al extranjero,
Entonces, efectivamente, el INE termina siendo la credencial de identificación en todos lados, ¿no? Si no está actualizada, si no la tienes, pues prácticamente estás frito para muchos trámites, ¿no? Ahora, recordemos que en algún momento dado, no sé si ustedes recuerdan el RENAPO, el Registro Nacional de Población, en donde se invirtieron grandes cantidades de dinero, bueno, millonadas de dinero. Aquí lo digo un poco con conocimiento de causa, al Colegio de la Frontera Sur le tocó parte de esa, ahora sí que de esa salpicadera de recursos, pues hubo mucha desconfianza, ¿no? Querían meter datos biométricos, querían hacer toda una serie de cosas, y siempre ahí el prurito de para qué quieren todos los datos de nosotros y de nosotras, ¿no? Si es el control político que se va a tener sobre la población, un control que ya se tiene desde hace muchísimo tiempo, bueno, por los cuerpos de inteligencia, y que efectivamente despertó muchas suspicacias de dónde iba a parar todo esto, ¿no? Tan así que, bueno, el proyecto paró, solamente se hizo en algunos estados de la República, y lo detuvieron por todas las implicaciones que puede tener que el gobierno ya dispusiera prácticamente de todos los datos de nosotros. Si era con Calderón, no Héctor Javier, perdón, era con Calderón, ¿no? Sí. Y la desconfianza todavía más. ¿Para qué quería un sujeto de esa calaña la información de nosotros y con colaboradores como García Luna? Sí, y te digo, y entonces lo pararon, y bueno, pues ahora el INE pues ahí sigue con este funcionamiento que le conviene a ellos, porque finalmente, pues cuando uno empieza a criticar, Lorenzo Córdoba, pues lo primero que dice, a ver, ¿no? Yo no solo me dedico a organizar elecciones, sino también tengo estas tareas, estas, y dentro de las principales que tienen es justamente esto, ¿no? La gran cantidad de oficinas que tienen para esta organización, que bueno, ahí, si ustedes tienen credencial de elector, bueno, está bien, pero podrían hacer la prueba para ver cuándo les van a dar su próxima cita. Sería interesante ver las semanas y los meses que podrían transcurrir para que de alguna forma pues les den una cita que puedan ustedes o actualizar o reponer su credencial de elector, ¿no? Sí, es un organismo que también en esa parte trabaja con muchas ineficiencias, sobre todo si tomamos, como les gusta mucho ahí en el argot pues, neoliberal, una relación costo-beneficio, ¿no? Que están muy acostumbrados a usar ese tipo de terminología, ¿no? Entonces sí, yo no creo que sea digamos que sea la instancia adecuada para que tenga pues estos datos de todas y todos nosotros, y también creo que, como ya lo acabas de mencionar, la gran cantidad de recursos que se dan a los partidos políticos es brutal, ¿no? Yo creo que tendrían que buscarse otros mecanismos que a final de cuentas para el dinero que les destinan a ellos y que es lo que tratan de evitar, que es el dinero de la delincuencia organizada, de recursos ilícitos, de todos modos lo hacen, de todas maneras lo hacen y siguen teniendo lo que ya les dan legalmente y lo que les dan ilegalmente. Y cuando se llegan a demostrar ciertas ilegalidades, bueno, pues a unos los castigan en mayor medida que en otros, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, lo que sucedió allá en Guerrero, en las elecciones para la gobernatura, pues creo que no llegó ni al $1,000,000 lo que rebasó Macedonio, ¿no? Salgado Macedonio, ¿no? Y en otras partes donde candidatos del PRI y del PAN que han rebasado efectivamente hasta los $5,000,000, pues ahí el Instituto Nacional Electoral ha dicho prácticamente nada. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Héctor Javier, si te parece, vamos abordando el siguiente tema que nos ocupa y que tiene que ver, Héctor Javier, con pues esta mina de Pinabete que pues ya dejó de ser el imán y las primeras planas dejó de ocuparlas, pero la información que cada día nos van dando pues es cada vez más oscura. Y ya se anunció también que de 6 a 11 meses pues se va a llevar a cabo, lo podrán llevar a cabo el rescate de los mineros. Es casi, por decirlo de alguna manera, pues crónica de una posible muerte anunciada y que es realmente dramático y lamentable. Y acá la gran pregunta, Héctor Javier, ¿cuál es tu valoración en ese sentido? ¿Hay negligencia por parte de autoridades estatales, federales? Y pues, ¿qué hacer también para que finalmente pues deje de haber este tipo de accidentes? Las medidas cautelares y medidas preventivas que tendría que implementar el gobierno federal para que terminen de una vez por todas pues estas pesadillas que luego viven los mineros. Híjole, esta es una situación muy lamentable. Ya desde hace varios días ya se
pues se preveía, ¿no?, que los mineros lo más probable es que ya estuvieran fallecidos, que ya no hubieran sobrevivido ahí. Bueno, habría que ver las inundaciones que están ahí, obviamente la oxigenación que pudieran tener, las condiciones. No sé si alguien haya ido alguna vez a alguna mina, ojalá lo pudieran hacer y constatar las condiciones en que trabajan. Son muy pocas minas en el país las que tienen pues las condiciones necesarias en términos de seguridad, en términos de higiene, bueno, de todas las condiciones en las que deberían de trabajar las personas, independientemente de dónde se dediquen. Pero en el caso de los mineros, pues México es un país desafortunadamente que pues se hace muy poca supervisión a la gran mayoría de las minas, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que a los 3 niveles de gobierno sí ha fallado esto, ¿no? En el caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creo que no ha cumplido la función, ya no es un tema nuevo, no es un tema que pudiera decir, uy, no sabía cómo estaba el asunto, pero ahorita le vamos a echar ganas. Desde hace muchísimo tiempo, bueno, pues ahí está pasta de conchos, ¿no? Y en algunos de los otros programas hablábamos también de la muerte que pudiera haber de mineros, tanto en términos de accidentes, por ejemplo, sobre todo en los que están en condiciones más precarias, como también en términos de enfermedades. Muchos mineros no están adscritos a la seguridad social, trabajan prácticamente por día, se les paga por tonelada, por ejemplo, en este caso en las minas de carbón. Entonces, pues si trabajan, ganan, y si no trabajan, pues no ganan. Y muchas trampas que hacen los concesionarios de estas minas para que a los trabajadores, para que a los mineros no los inscriban en programas de seguridad social. Parece ser que en el caso de esta mina, pues un día antes o el mismo día los inscribieron o trataron de inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces es gente que tiene más probabilidad, además de los accidentes, de tener silicosis, de tener otra serie de enfermedades respiratorias y también en estar en condiciones pues, de bajas defensas inmunitarias, insisto, por las condiciones en las que están laborando. Entonces, ahí, por ejemplo, las Secretarías de Trabajo y Previsión Social aducen falta de recursos, aducen que no ha habido el suficiente presupuesto para tener inspectores que vayan a las minas, y parece ser que los pocos inspectores que ha habido en esta situación, pues pudieran ser presas fácilmente de la corrupción, de decir, bueno, pues tú me das una lanita y yo hago como que ya cumpliste todas tus condiciones de higiene, y así nos hemos ido. Y lo mismo podríamos decir a nivel del Estado, en donde me refiero a Estado con E minúscula, no al Estado global, sino a cada uno de los estados, en este caso de Coahuila, en donde en el afán de atraer inversiones, en el afán de conseguir pues empleos para que no les disminuyan ahora sí que sus porcentajes de éxito de programas económicos, pues atraen lo que sea, ¿eh? Y atraen y pues aceptan, con tal de tener ahí los signos de pesos y de dólares, pues aceptan empresas, en este caso mineras, que pues contravienen todo lo que tiene que ver con las normas ambientales, con todo lo que tiene que ver con las normas sanitarias y de protección laboral. Entonces, así es como trabaja la mayoría de los mineros, y qué decir de los municipios que finalmente pues están atados, dependen de los presupuestos que les van otorgando y de los pocos resquicios que les dejan, digamos, para obtener financiamientos propios, pues tratan de asirse de estos, y obviamente pues quien paga las consecuencias pues son justamente los de abajo, ¿no? Ahora sí, como siempre hemos recalcado, que la justicia siempre está, pues ahora sí, como las víboras, picando a los que no tienen zapatos, a los que andan descalzos, y este es justamente el caso de los mineros. Vaya comparación, mi querido Javier. Es muy pertinente. Aquí lo que me llama la atención es que no ha quedado claro quién autorizó que estuviera esta mina en operaciones, a pesar de todas sus irregularidades. Una de ellas, la más importante, no solamente el hecho de que es un llamado pocito, no se puede decir una mina como tal, sino que es un pocito, que es algo que se ha denunciado desde hace mucho tiempo, que es totalmente irregular y muy peligroso para los trabajadores, sino que no solamente eso, sino que también se autorizó la operación a un lado de una mina más grande que está inundada y que se abandonó justamente por eso. Entonces el riesgo de que ocurriera lo que finalmente pasó, pues ahí estuvo desde el principio, y no ha habido hasta ahora públicamente por lo menos un señalamiento de quién es el propietario de esta concesión. No ha quedado muy claro y sobre todo quién o cómo la autorizó, porque esto entiendo que depende de la Secretaría de Economía, el funcionamiento de esta mina, y creo que ahí hay un faltante.
más allá por parte del gobierno del presidente López Obrador, que sí se ha concentrado en rescatar ahora, lamentablemente a estas alturas del partido, pues sí, en los cuerpos de los mineros, pero creo que también sería importante tener esa parte que tendría que atenderse y con ello abrir la puerta para que en ese lugar que se le considera, no recuerdo, la milpa, le llaman, porque está lleno de este tipo de pocitos, pues de una vez por todas se terminara con esta práctica en esa región de Coahuila. Y una parte también importante es no solamente quién autoriza, sino quién compra el carbón que se extrae de esos lugares. La Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas, pero también las compañías acereras se nutren de allí. Altos Hornos de México, por ejemplo, de Alonso Ancira, este personaje tan controvertido y tan involucrado en actos de corrupción y prepotencia. Creo que hay varios pendientes alrededor de lo que ocurre ahora en Pinabete, doctor Javier. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tiene el gobierno actual y en esta coyuntura, ¿no? Se habla de que por ahí están ocultando nombres, se menciona mucho a gente que está involucrada con Morena y esto pues ha dado muchas especulaciones, ¿no? Sabemos que pues ahí supuestamente, digamos, hay unos dueños que pudieran ser los prestanombres, incluso el patrón, como le llaman también, me parece que es Cristian Solís, y pues sí, este es un dato muy oscuro donde pues, ahora nos han tratado de decir que están primero el rescate de las personas, ahora pues podríamos decir el rescate de los cuerpos de los mineros, que qué bien que se haga, pero también me parece ser que a la par podría perfectamente deslindarse responsabilidades, ¿no? Así como ahora ha habido o empieza a haber un deslinde con nombres de personas en el caso de Ayotzinapa, en el caso de esta mina, como el propio presidente lo ha dicho, bueno, pues la transparencia fortalece, ¿no? Y aquí lo único que está pasando es que en la mayor medida de que pase el tiempo y no se den a conocer realmente los nombres de los dueños de esta mina, no de los prestanombres, sino a las personas que les dieron las concesiones, en esa medida creo que ganaría el país y ganaría más credibilidad cómo se está llevando a cabo este proceso, que efectivamente, si bien es cierto que hasta ahora nos han ido informando pues, paso a paso cómo ha ido, digamos, el intento de rescate de los cuerpos de los mineros, también tendría que ver en esa medida cuáles son los procesos de indagatoria que ha habido para transparentar y ver quiénes son los responsables de, pues ahora sí que de las condiciones en que trabajaban en esta mina, pero insisto, no solo esta, ¿no? Sino pues cuántos cientos de pocitos, como tú acabas de mencionar, existen no solo en Coahuila, sino en otros estados de la República, por ejemplo, Zacatecas, y que están en estas condiciones. Y además vamos a extenderlo no solo a los pocitos, sino también en otras minas que de un momento a otro, digamos, pues obviamente puede haber más accidentes, ¿no? Y esto es más lamentable porque si uno contrasta, digamos, con las ganancias que tienen algunas compañías, por ejemplo, nada más si se meten al internet y ven, por ejemplo, los ingresos de Germán Larrea o de otros grandes empresarios o de las mineras canadienses que se tienen aquí en el país, son miles y miles de millones de pesos o de dólares que ganan anualmente y que invierten efectivamente la menor cantidad posible, prácticamente pues ahora sí que lo suficiente para que los mineros sigan trabajando, sigan teniendo cierto número de calorías y les puedan seguir sacando carbón o el mineral del que se esté tratando y les sigan funcionando y sigan aumentando sus ganancias. Entonces creo que efectivamente, hace rato omití a la Secretaría de Economía, que bueno que lo mencionas, Alberto, la Secretaría de Economía, la Secretaría, por supuesto, que tiene que ver con la Secretaría del Trabajo y la de Medio Ambiente, etcétera. Es decir, todas las instituciones involucradas, sería un muy buen momento que hubiera una reunión y que a partir de ahí se describieran lineamientos realmente efectivos y que pararan pues esta sangría que se está ocasionando pues, a poblaciones muy pobres, no solo en términos de vidas humanas, de enfermedades, sino también pues de daños ambientales que habría que ver, insisto, en qué condiciones están dejando ahí pues a las poblaciones en términos de erosión de suelos, en términos de contaminaciones físico-químicas y también de pobreza. Gracias, mi querido Héctor Javier. Pues sí, y el nombre del dueño, por ejemplo, también de la mina, que es algo que se ha estado planteando mucho ahí, la secrecía de esto, y dos datos ahí que por ahí nos estábamos también revisando, pues que es la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, a quienes se les tendría que haber notificado de la operación
del inicio de operaciones de esta mina, que ya tenía una concesión. La concesión, quien las otorga es la Secretaría de Economía, pero es una concesión otorgada desde la administración anterior. Y en esta administración, pues la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo tendrían que haber sido notificadas del inicio de operaciones de esta mina, que fue en enero pasado. Si les parece, y salvo que tengas algo más que comentar al respecto, mi querido Héctor Javier, pasaríamos al siguiente tema que nos ocupa y que pues tiene que ver con el caso Ayotzinapa y pues todo esto que se ha suscitado con la detención de Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, y todo esto que se estuvo hablando, que generó toda una suerte de debates, pues la prisión preventiva oficiosa que pues se le dictó finalmente a Jesús Murillo Caram, y que había todo un alegato, pero que el caso de Murillo Caram sirvió también porque está en la Suprema Corte de Justicia. A Adán Augusto, pues precisamente el secretario de Gobernación llevó, es decir, se juntaron los temas, y llevó a la Suprema Corte de Justicia pues los alegatos de por qué considera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se tiene que mantener esta figura que se intenta pues eliminar. Y esto estamos hablando para el caso de delitos graves. ¿Cuál es tu valoración sobre este tipo de figura legal, jurídica? También los maxi abogados han llegado a comentar también sus posicionamientos un poco sobre esta figura, pues muy criticada por unos lados y celebrada por otros. ¿Cuál es tu valoración ahí, Héctor Javier? Hijo, que es un tema súper interesante, súper, digamos, en el que podrías poner cosas a favor y en contra, inclusive desde las dos posiciones contrarias, ¿no? México está suscrito a muchos convenios de derechos humanos, derechos internacionales, y si lo ves desde esa perspectiva, pues la prisión preventiva o oficiosa estaría precisamente en contra de este posicionamiento que se tiene en términos internacionales, ¿no? Pero por otro lado, pues, ¿para dónde te mueves, no? Tenemos un sistema de justicia donde hay personas ahí con 15, 17 años que no se les ha dictado sentencia, no se les ha hecho nada, y ahí están. Y ahí están. Entonces, podríamos tener elementos, así como algunos filósofos dirían, es un caso típico de antinomias, ¿no? Donde puedes poner argumentos a favor y donde puedes poner argumentos en contra, y no necesariamente estarías en una posición errónea. A mí me parece que no solo habría que ver esta medida como tal, sino ver todo lo que circunscribe a que lleguemos a este punto en donde efectivamente, por un lado, pues se rompe de alguna forma el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que tú hagas o que te acusen de un delito y que luego te metan a la cárcel y puedas estar no solo los 2 años que supuestamente están por ahí establecidos, sino que puedas estar 3, 5, 10 o 15 años, pues es terrible, ¿no? Porque sin que te demuestren que fuiste culpable. Y no solo eso, sino que además pues puede ser susceptible a que en algún momento dado pues te siembren ahí cosas, te siembren drogas, te digan que tú secuestraste y hiciste algún secuestro express, sí, en fin, una serie de cosas que ya sabemos en cómo se maneja aquí en México, ¿no? Y también podrían poner ahí el argumento de que pues, solo los ricos, solo los que tienen recursos económicos, pues son los que logran salir de la cárcel, la gran mayoría, ¿no? Sabemos que algunos otros no necesariamente, por ejemplo, Rosario Robles, pues estuvo ahí un poquito más de 3 años. Ojo, no salió inocente ni mucho menos, sino que va a seguir su proceso desde su casa con una serie de restricciones muy tenues, por cierto, desde mi perspectiva, pero finalmente desde su casa, el mismo Emilio Lozoya, cómo lo estaba haciendo. Bueno, si no hubiera aparecido ahí en el Junán pidiendo el pato laqueado que cuesta casi 1,000 pesos el platillo, pues a lo mejor él seguiría en su casa muy tranquilo, ¿no? Y sin embargo, pues otros, pues ahí está, por ejemplo, el mismo Vallarta. Recuerdo el caso de de un mecánico que robó en un camión de Liconza, que pues, trató de sacar mercancías de ahí, y lo acusaron de secuestro express, en donde pues ahí inclusive pues, de una pena, no sé, de 1 o 2 años, pues ya le estaban cargando una de 40 años y estuvo varios años ahí preso. Entonces, imagínense, el mismo caso de esta muchacha de la señora de Wallace, que la imputaron, creo que se llama Berta, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que también está ahí con muchísimos años presa.
todos estos bajo el rollo pues ahora sí que de la prisión, de la figura de prevención oficiosa, ¿no? Y aquí recordemos que hay dos tipos de este tipo de figuras, ¿no? La supuestamente justificada, porque hay probabilidades de que la persona pueda hacer daño a los otros, se pueda fugar, etcétera, y esta, la oficiosa, que es pues la que está en debate ahora, ¿no? Yo tengo posiciones encontradas, Ernesto, a favor y en contra, y a mí me gustaría que cuando se llegue a esta resolución se tomen en cuenta más elementos y que no sea una única medida, sino que se vean otras que están ahí flotando. Sabemos que uno de los aspectos que más han retrasado al país, que más lo tienen en un estado, pues a veces en el borde de no estar en un estado de derecho, es justamente la procuración de la justicia, que aquí parece ser que es la procuración de injusticia, ¿no? Ahí, Héctor Javier, ahorita que colocabas los contras, ¿no? Que ves sobre esta figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿cuáles serían los elementos a favor que tú identificas ahí? Pues que la gente no tenga la oportunidad de huir, ¿no? Sobre todo aquellos casos en donde ya más o menos estuvieran, pues ahora sí que a un pasito de hacer las comprobaciones. Aquí es interesante porque, qué bueno que lo mencionas, Ernesto, porque de alguna forma el presidente está diciendo que, bueno, pues en los delitos graves sí tendría que estar esta figura, ¿no? Porque si esto se quita, propiciaría que los acusados escaparan o que continuaran delinquiendo y esto pues expusiera a las víctimas, testigos y jueces a esto. Pero el hecho de que estén desde la misma cárcel, pues no quita eso, ¿no? ¿Cuántos delitos se siguen organizando, se siguen manejando desde las propias prisiones? Por eso yo decía que en algún momento no solo tendría que ver esta medida, sino tendría que ser una medida integral en donde efectivamente pues cambien las cosas, ¿no? Yo creo que si llegamos a que se quite o no se quite, no vamos a cambiar mucho la procuración de justicia en el país. Si los vamos a tener ahí presos, corremos el riesgo de tener ahí, ahora sí, déjenme usar el término colombiano, de los falsos positivos, ¿no? Lo que usó aquel gobierno pues, nefasto de derecha, donde estuvieron matando a personas, presentándolos como guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia, me refiero a Álvaro Uribe. Entonces podemos tener mucha gente, bueno, de hecho la hay, mucha gente que está ahí, que ni la debe ni la teme, y otros que están afuera y que pues se la viven muy libre en una zona de confort, que tienen los recursos necesarios pues, para estar, ¿no? Entonces, no sé cómo la ven ustedes. ¿Ustedes qué dirían a favor y qué dirían en contra? Yo se las revierto ahora, ¿no? Pues mira, a mí me parece que la posición con la que el presidente López Obrador mira este tema está equivocada y lo confesó hoy en la conferencia de prensa matutina cuando una frase que parecía suelta, pero que no lo es tanto. Por supuesto, no hay frases sueltas de parte del presidente López Obrador, eso es imposible de creerlo. Cuando dijo que esta reforma, esta idea que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación de analizar el que se suspenda la prisión preventiva oficiosa de la manera como se implementó después de la reforma legal de 2019, el presidente López Obrador lo ve como una iniciativa fomentada, creada, patrocinada por los potentados, así lo dijo. Y si tiene esa forma de entenderlo, está equivocado, porque esto no se trata necesariamente de una cuestión que venga de los grupos políticos adversarios de los ricos de este país. Se trata de un sistema de justicia, de procuración y administración de justicia podrido. Es la realidad de México. Tenemos jueces que se venden al mejor postor, sí, pero tenemos también policías de investigación que no investigan y que por el contrario en algunos casos equivalen a delincuentes. Tenemos a un fiscal general de la República como es Alejandro Gertz Manero, cuya visión personal del derecho y su forma de actuar es del siglo pasado. O sea, un fiscal que añora los tiempos autoritarios en los cuales la política de justicia era el garrote, la tortura. Esa es la visión que tiene Alejandro Gertz Manero, y si el presidente López Obrador lo apoya y lo respalda, pues también está compartiendo esta forma de entender la administración y procuración de justicia. Y yo creo que el insistir en ver en esto, en esta iniciativa de revisión de esta enmienda legal por parte de la Suprema Corte, de tratar de ver un complot,
me parece que no ayuda en nada a destrabar este gran problema que tenemos desde hace mucho tiempo, que es un sistema de administración y procuración de justicia podrido. Es lo que yo insisto en esto. Entonces yo creo que ahí tendríamos que revisarse la forma como se aplica la prisión preventiva oficiosa, que en algunos casos tiene que ser así. El tema es que se ha abusado de ello. El tema es que con un sistema de procuración de justicia, es decir, el Ministerio Público y las fiscalías que operan en contra de los ciudadanos, pues lo menos que puedes esperar es que exista la posibilidad de que no te encarcelen a la primera. Y si encima tienes una enmienda legal que permita a los jueces hacerlo, pues a mí me parece que estamos en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque el origen de el quitar la prisión preventiva oficiosa, que, ojo, existía durante mucho tiempo en México, empezó con este sistema de los juicios orales. Pues esto va al parejo del cambio que pretendió hacerse del sistema de administración de justicia del país y que tampoco ha funcionado por completo. O sea, no es tan sencillo, doctor Javier Ernesto, este tema. Y se complica más si lo ves como un complot o como el presidente lo quiere ver. Ahora resulta que también hay un complot en esta situación. Me parece que por ahí no ayuda. Mira, yo pondría en la mesa también otra serie de consideraciones, ¿no? Por un lado, recordamos que el presidente lanzó una iniciativa para liberar a las personas que tienen muchos años ahí presos y que no habían tenido ninguna sentencia ni nada, ¿no? Y parecería ser que es una medida contradictoria también, ¿no? También hay gente que mete la posición política en este tipo de planteamientos. ¿A qué me refiero? Vamos a tomar el caso de Rosario Robles, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si a Rosario Robles lo hubieran liberado luego, ¿no? Hubiera sido, pues, ahora sí que una nota muy mala para la actual administración, ¿no? Entonces la dejaron ahí 3 años y pues todo el mundo más o menos contento porque presumimos, eso nos han dicho, que pues ella intervino de manera muy, pues, prominente en la cuestión de la estafa maestra, al menos en lo que tiene que ver en la omisión de su responsabilidad, digamos, como secretaria de Estado, ¿no? Digamos, eso sería lo menos que participó, aunque hay quien habla, pues, que hubo otra serie de situaciones en las que ella sí estuvo participando. Ahora la liberan a 3 años y como que no hizo gran ruido político, ¿no? Pareciera ser que ya con el hecho de que Murillo Karam entrara a prisión y saliera Rosario Robles, pues ya no levantó tanta ámpula, como si nada más se hubiera dejado libre a Rosario Robles casi desde un inicio, bajo, digamos, si no hubiera esta figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, también pudiera verse desde una perspectiva de ahí, que podría tener cierta ponderación en este tipo de decisiones, ¿no? Y también hay que decir que a nivel internacional no se recomienda necesariamente que sea por el tipo de delitos. Es decir, no necesariamente tendría que verse desde los delitos muy graves, por ejemplo, pues el homicidio, el secuestro, etcétera, ni aquellos que pudieran ser considerados como más leves, sino que tendrían que ser considerados caso por caso y en una decisión relativamente colegiada para evitar este tipo de situaciones, para evitar este tipo de corruptelas, para evitar que, pues, ahora sí que lo que dice la derecha, ¿no? Que ahora se está buscando que sea una persecución política, etcétera, etcétera, ¿no? Que cómo nos van a meter a la cárcel. Pues si ellos mismos lo implantaron, ¿no? A mí me extraña mucho ver ahora cómo pues van cambiando las cosas, ¿no? Pareciera ser que luego México es la rueda de la fortuna, ¿no? A veces estás arriba, a veces abajo, a veces estás del lado izquierdo y a veces del lado derecho y ya no sabes, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con el proceso de la supuesta militarización que tiene el país, ¿no? Algunos que apoyaban que el ejército estuviera ahí en las calles, pues ahora dicen que no, que una dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, esto tendría que pasar por una serie de medidas integrales y coordinadas, como hasta ahora no ha sucedido en México. Ya. Gracias, mi querido Héctor Javier. Pues sí, además de que hay contrastes, ¿no? Precisamente, pues uno piensa en Tomás Herón de Lucio, hablando de pues una prisión preventiva oficiosa, pues posiblemente se hubiera impedido a Andrés Roemer. Pues hay personajes que pues se han fugado del país y que están ahí refugiados en Israel, por ejemplo, y que se ha complicado pues mucho en el caso también de Lidia Cacho, que ahí también pues son delitos graves que han cometido Kamel Nasif y estas otras figuras que pues se han logrado fugar. Y por el otro, pues una larga lista, pero muy, muy larga lista también,
pues de defensores ambientales, defensores de la tierra, el territorio, que llevan ahí presos años y años y años y que pues simple y llanamente no tendrían tendrían ya que haber salido incluso. En fin, pues es un tema que también vamos a seguir abordando, vamos a ver qué decide también la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, mi querido Héctor Javier, y que aprovechando los últimos minutos que nos quedan, Héctor, pues hablar del caso Ayotzinapa, que ha sido pues todo el tema desde que pues presentó el informe Alejandro Encinas, incluyendo el día de hoy, que hizo una actualización y o clarificación de varios puntos que se habían estado manejando de manera pues distintas en unos casos de manera perniciosa en algunos medios de comunicación, en otras con verdades también críticas al informe de esta administración. ¿Qué dimensión darle a este paso, que también es un paso importante que dio la administración del presidente López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, Héctor? Sí, también qué bueno que lo mencionas, Ernesto. Aquí luego tendemos mucho a ser muy generalistas, ¿no? Parecería ser que o todo está bien o todo está mal, ¿no? Y a veces emitir algunas críticas de las cosas que nos parecen ser que no están funcionando, pues luego nos tachan ahí de pues, contras, de conservadores y de cosas de esas, ¿no? Yo creo que no es así, ¿no? Y bueno, el caso de Ayotzinapa lo está demostrando, ¿no? Ojalá este sea un parteaguas de pues los muchos casos que están pendientes en esto, de que no se han resuelto, que quedaron ahí, pues ahora sí que literalmente en el archivo muerto. Ahí está la cuestión de la guerra sucia, entre otras, bueno, ya mencionabas tú algunos otros, y que efectivamente, ¿no? Ahora, pues, esta Defensoría del Pueblo que supuestamente además tenemos aquí en el país, empiece a tomar las riendas de más casos, sobre todo de gente que pues, no tiene los recursos para protegerse, que no tiene los recursos para llevar un proceso adecuado, un proceso que efectivamente los defienda y que están a merced, pues ahora sí que de los depredadores que están encima de ellos, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, pues es un tema muy emblemático y que debe estar causándole mucha comezón adentro del gobierno de la República por el papel que jugó el ejército y bueno, creo que en alguna mesa ya lo platicamos aquí. Estuvimos ahí inclusive señalando la falta de, digamos, de análisis que tuvo el papel del secretario de Gobernación, Osorio Chong, pero también poco hemos hablado del papel de la Marina, ¿no? Del papel de la Marina, en donde también pues, se habla de que estuvieron ahí en el basurero por ahí del mes de octubre, si mal no recuerdo el día 12 o 13 de octubre, y se le acusa inclusive de que hizo por ahí un incendio, que provocó un incendio, aunque ellos se defienden diciendo que pues ahí estaban, que hicieron efectivamente una pequeña fogata, pero para que un dron, pues ahora sí que pudiera tomar fotografías aéreas de la situación del lugar, sobre todo que había pues, ciertas condiciones meteorológicas que hicieron necesario eso, ¿no? Entonces, sí, ojalá esta comisión, ojalá la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas no se quede solamente ahí en el tema de Ayotzinapa, sino que pues, una vez que se resuelvan o que se aclaren más este tipo de cosas, que haya más claridad en los responsables y que se lleven precisamente pues, pues ahora sí que a juicio, a investigaciones pertinentes y sobre todo que tiendan a que pues, tengamos un Estado de Derecho realmente en donde, insisto, y siempre lo voy a insistir, tengamos la garantía de no repetición del resarcimiento del daño a los afectados, pues el gobierno mexicano ahí creo que se va a poner una medalla muy, muy elocuente, ¿no? Mientras esto no sea así, pues va a estar muy canijo. Y menciono todo esto, pues porque ahí está también no solo el papel de la Marina, sino el papel del Ejército, porque hay quien dice, ¿no? Bueno, pues como si se está demostrando que el Ejército participó en estas acciones, ¿cómo es posible que también ahora pues se le estén dando una serie de funciones que tienen que ver hasta con el manejo de aeropuertos, manejo pues de construcciones que se tienen también y el manejo de las aduanas, por ejemplo, que son puntos muy sensibles aquí en el país, ¿no? Como si también del otro lado, cuando han sido concesiones privadas, hubieran funcionado de la mejor manera posible, ¿no? Que sabemos que tampoco ha sido así. Entonces, insisto, siempre hay que verlo con más prismas, no solo verlo desde el punto de vista blanco y negro. Y sí, yo celebro que se sigan dando pasos en la aclaración de esta situación, pues ahora sí que con el trillado caiga quien caiga, ¿no? Que ya sabemos que siempre los políticos lo primero que dicen, vamos a llevar las investigaciones, caiga quien caiga, pero ni las llevan a cabo y no cae nadie más que a veces, pues puros chivos expiatorios de menor envergadura, ¿no?
¿Y tú qué opinión tienes de la forma como se ha publicado, doctor Javier, todo lo referente al informe que presentó Alejandro Encinas la semana pasada? El viernes anterior les compartí en el chat, ¿recuerdas? Las Sí, primeras planas que prácticamente, creo que 2 medios la destacaron en portada, pero todos los demás ignoraron. La Reforma es un caso dramático de cómo un medio de comunicación que nació con una expectativa enorme de hacer periodismo de investigación y bien fundamentado y todo, se ha convertido en esto que ahora vemos, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero por lo demás tienes a personajes que insisten en defender la verdad histórica, algunos de forma patética, como periodista Carlos Marín, Héctor de Mauleón, Ciro Gómez Leiva, todos ellos que curiosamente fueron los beneficiados del gobierno anterior y anteriores, pues económicamente hablando. Pero más allá de eso, como que hay una élite intelectual y en los medios de comunicación, y me atrevería a decirlo, e inclusive en la academia también he visto algunos ejemplos, que en ese extravío de estar en contra de todo lo que implique la 4T o el presidente López Obrador, pues se metieron en un laberinto y siguen metidos en esto de defender la verdad histórica por este hecho tan criminal, y con ello avalan inclusive la protección, el encubrimiento que hubo de las autoridades del gobierno anterior en la violación de derechos humanos más grave de la historia reciente, doctor Javier. ¿Cómo ves todo este debate que hay alrededor? ¿Qué piensas, qué sientes cuando lees este tipo de situaciones? pues que ahí está muy presente la manipulación que nos procuran ahora sí que deformar, ¿no? Ese medio que luego sale por internet, el Deforma, me parece ser que pues, le hace competencia al Reforma, ¿no? No sabemos quién deforma más, si uno o el otro. Y aquí yo invitaría a las personas que amablemente nos están viendo y oyendo a que hagan una diferenciación entre cómo se manejan las notas y qué manejo le dan, por ejemplo, la priorización, si las 8 columnas y cómo lo mueven, ¿no? Por ejemplo, ahorita te faltó Sergio Sarmiento, ¿no? Que dice que prácticamente no hay diferencias porque los dos concluyen en que los estudiantes ya habían sido asesinados. Luego, entonces, lo demás no importa porque el resultado es prácticamente el mismo, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué diferencias hay, no? El informe dice que los mataron, que ya no hay indicios de vida, y el otro informe, el de la verdad histórica, dice que los mataron. Luego, entonces, ¿qué están alegando, etcétera? Y además defienden a Murillo Karam, ¿no? Porque ahí la nota es, ¿de qué lo van a acusar? Si él no estuvo ahí, bueno, ni él ni Peña Nieto, ¿no? Entonces, procuran hacer la diferenciación de los actos que fueron o que sucedieron ahí, de los que vinieron después en las investigaciones. Y resulta que entonces Murillo Karam, pues es un perseguido político, es una persona pues que ni la debe ni la teme, que quiere mucho a sus perritos, que es muy buena onda, que tiene sus gastos personales ahí de 80,000 pesos al mes, y pues, ¿cómo vamos tras de él, no? ¿Cómo osamos una persona tan honorable, pues, acusarlo de este tipo de situaciones, ¿no? Cuando en otros medios, por supuesto, alternativos, no con el mismo peso de Reforma, no con el mismo peso del Universal, entre otros, pues ya hasta por ahí van saliendo algunos testimonios de torturas que ejerció Murillo Karam durante pues, la época que estuvo como procurador de justicia, y en otras que ya por ahí lo comentamos en algún otro programa, pues estuvo también, le tocó estar ahí en la formación de la Policía Federal Preventiva, ¿no? Entonces sí, aguas ahí el mensaje de que no nos manipulemos, de que pues leamos ahora sí que los periódicos de ambas tendencias, de ambas ideologías, y que nos vayamos formando, ¿no? Y una opinión. Y aquí lo importante es que no seamos como estos medios. Aquí voy a ahora sí que hacer una analogía con el presidente López Obrador, así como le gusta el béisbol y le gusta batear y que tiene un porcentaje de 300, ojalá nosotros no seamos de aquellos receptores de ciertas notas y las batemos y las empezamos a difundir a diestra y siniestra, ¿no? Sin reflexionar efectivamente qué es lo que nos quieren decir, de dónde vienen ahora sí que estas noticias o estas propagandas que nos quieren poner en su gran mayoría en contra del presidente López Obrador, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues me tocó ir a una persona que acusaba al presidente López Obrador de ser un ignorante, o sea, ignorante, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en sus posicionamientos políticos, etcétera, pero acusarlo de ignorante me parece que ahí, pues no sé a qué se referirían con esa palabra, ¿no? Nomás por citar algún ejemplo.
Es que el odio embrutece, mi querido Javier. Sí. Y lo vemos ahí en ejemplos de personajes que en su momento eran como los coordinadores de la opinión pública, y eran los gurús a los que todo el mundo tenía que consultar para tener un balance de lo que ocurría en el país. Caso de Luis Dresser, por ejemplo, que es un caso de verdad lamentabilísimo, el de la politóloga. Y pues ahora los vemos ahí metidos en esta dinámica, el odio, cómo los ha transformado, en verdad. Es el caso que quería tratar Ernesto, ¿no? Afortunadamente lo paramos las masas y le dije, no, pues como que el baile de Dresser y de los Doors, por favor, no, hombre. Oye, pero sí te pasé la foto, Sí, Vikingo, claro, ¿o no? Ya estaba yo bailando, ya me estaba yo preparando para No, pues es que, no, mira, ahí está la imagen de lo que manejó el Universal. Y mire, no le pasamos el video porque de veras que no, hay menores, no, hay niños. Les dan ganas de bailar, Ernesto. Hay niños. Les dan ganas de bailar a ustedes. Sí, es que el video es verdaderamente tremendo. Ya había hecho uno bailando, pero no, es pues es un asunto de moralidad, es mejor no que usted no vea esas imágenes, no queremos, ¿cómo dicen luego cuando se pone un letrero de advertencia, ¿no? Advertencia, estas imágenes pueden herir susceptibilidades o algo así? No, pues verdaderamente tremendo. Sí, pues bueno, mi querido Héctor Javier, pues que estamos llegando ya al final de esta videocharla, pues ya nada más te preguntaríamos, Héctor, una reflexión final del horizonte que podamos ver para el caso Ayotzinapa. Todavía falta ya la respuesta oficial por parte de los familiares y la respuesta también del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que aunque hoy Alejandro Encinas hizo un planteamiento ahí sobre pues que sí tenían conocimiento los familiares y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, hace rato Alberto Nájar y yo comentábamos de que a veces pues uno quisiera tener la oportunidad de estar haciendo las preguntas ahí en la mañanera, por ejemplo, una que pues tanto los familiares como el grupo interdisciplinario pues han colocado es pues que el informe se les avisó un día antes o el mero día. No hubo posibilidad de que ellos lo revisaran. Por ejemplo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, cuando presentó su informe en marzo pasado, su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, pues hasta donde tenemos entendido, lo entregaron con un mes de anticipación a los familiares y a las autoridades mexicanas. En este caso no fue así y nos parece que es algo importante, ¿no? Por eso no hay respuesta del grupo interdisciplinario de expertos independientes y por eso no hay respuesta de los familiares, que creo que es un elemento importante a considerar, mi querido Héctor Javier. ¿Cuál es tu valoración ahí para una reflexión final? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Habría que ver cuál es la respuesta que dan a ellos. Y no sé si recuerdan que habíamos dicho en una de las mesas del viernes que a mí me llamaba mucho la atención el momento que se dio, porque justo el día siguiente era cuando el secretario de Defensa tenía que dar el informe de cómo estaban las cuestiones de seguridad, ¿no? Y que por supuesto, pues iba a estar involucrado ahí algunos señalamientos al ejército, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendiente, hay que ver qué nos dice este grupo independiente, en qué, digamos, condiciones se están dando. Por ahí hay algunas controversias que han aparecido en la prensa. La verdad es que no quisiera comentarlas porque no sé qué tan fiables sean o no fiables, pero sí hay que estar alertas de esta situación y por supuesto de los padres. Pues yo comentaba que ojalá estén bien asesorados, ojalá que se tomen los elementos que haya para que se avance en términos constructivos y se avance en términos de aclaración de las cosas, ¿no? Hay quien dice que pues ya los padres no buscan justicia sino venganza, o que buscan algunos, pues ahora sí que tajadas políticas o tajadas de recursos económicos, y creo que no va por ahí la situación. Entonces sí va a ser muy, muy necesario que tengamos un poco de paciencia y ver qué es lo que nos van a decir y que, por supuesto, cómo va a responder nuevamente el gobierno mexicano pues, a los posicionamientos que tomen los padres y el grupo independiente de expertos
de investigación. Pues sí, habrá que estar pendientes de este posicionamiento de los padres de los jóvenes desaparecidos, porque me parece importante para orientar los pasos a seguir. Esta investigación es fundamental, la que ha hecho la Comisión Especial para este caso y lo que ha presentado Alejandro Encinas, pero el eje central, el eje principalísimo es saber en dónde están estos jóvenes y que ya tengan justicia a los padres. Y perdón, ya con una última frase, ¿y qué tanto el ejército efectivamente va a abrir sus archivos y la Secretaría de Marina también, ¿no? ¿Qué tanto se le va a apoyar a Alejandro Encinas en los pasos que siguen en esta investigación de Ayotzinapa? No, y si van a proceder contra pues varios elementos de las Fuerzas Armadas, mandos, y sigue siendo la gran pregunta, pues el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Así es. Hoy me parece que le preguntaron al presidente, pero estaba yo en una postproducción y ya no alcancé a escuchar qué respondió. No sé si tú escuchaste, Alberto. No, porque estábamos justo en el proceso de ya iniciar el programa. Habrá que verificarlo y ver qué es lo que respondió el presidente. Aunque sí, yo entendería que su posición ha sido esa. Como no hay señalamientos directos, pues sí, no hay. Sí, porque es imposible. Bueno, contra los 20 mandos militares que sí ya se giró una orden de aprehensión, pues es que el propio presidente lo ha dicho en otros momentos, ¿no? Dice, bueno, pues sí, es que lo que han hecho otros gobiernos es que se van con los de abajo y no se van hasta arriba con los responsables. Pues aquí debería aplicar exactamente lo mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque si alguien se opuso a que se entrara al 27º Batallón de Infantería destacamentado en Iguala, que se interrogara, que se entrevistara a los militares de ese cuartel militar, pues es precisamente Salvador Cienfuegos. Y como dice y ha dicho el presidente una y otra vez, uno con estos cargos es muy difícil que no sepa información de estas características. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Hay mucho todavía que dilucidar y muy particularmente además, Alberto y Héctor, pues la respuesta del GIEI y la respuesta de los familiares creo que es algo que todavía sigue ahí pendiente. Así es. Bueno, Héctor Javier, muchísimas gracias. Te mandamos muy bien, que tengan buen fin de semana. Saludos a Jesús y a Violeta, que estén bien cualquiera que sean sus problemas. Andan de vacaciones. No sé. El compañero Jesús anda rastreando Pepto-Bismol y omeprazol. ¿Y qué más decías, Héctor Javier? Butiliocina. Para el dolor de estómago. Digo, por no mencionar marcas comerciales. Exactamente, para el empacho. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao.